Muy buenas tardes, estimados estudiantes de la asignatura. Como ustedes verán, en la clase anterior nos detuvimos justamente en esta parte por falta de tiempo. Y hoy vamos a estudiar el modelo de compra con déficit. Es un modelo que ustedes lo tienen, que se los he enviado en la clase anterior, y que hoy día lo vamos a estudiar de manera conjunta. Entonces voy a dejar y voy a aparecer en pantalla completa. Bien, entonces para ello vamos a utilizar un eje de coordenadas cartesianas, donde represento en el eje de las abscisas el tiempo y en el eje de las ordenadas las existencias. Entonces, debido a la demanda, porque aquí va a haber una demanda, el mismo concepto es la curva de la demanda, las existencias que habían en un inventario máximo en este nivel, van a ir bajando hasta llegar hasta el nivel 0. Y en el nivel 0 va a empezar a aparecer un nuevo concepto porque si hasta aquí nomás hay existencias, entonces esto lo que va a ocurrir acá vamos a llamar déficit. Entonces para nosotros F es igual al déficit. Y el déficit, por supuesto, se mide en unidades. Ahora bien, debido a la aparición de este déficit, aquí se van a empezar a presentar algunos tiempos que los vamos a denominar T1, como va a ser el tiempo de existencia de inventario, porque en el tiempo T1 hay inventario. Y T2 se va a denominar tiempo de déficit. Entonces denominamos a T1 tiempo de existencia de inventario. Y por supuesto se va a medir en unidades de tiempo. Y T2 va a ser igual al tiempo de déficit. Tiempo de déficit. Entonces, si ustedes ven nuevamente la pantalla, en ese tiempo 2 se produce un déficit. La suma de ambas, tanto del déficit como del inventario medio, va a ser Q. Y Q es la cantidad económica de pedido, porque ahora estamos estudiando el modelo que se llama modelo de compra con déficit. Ese es el modelo que estamos estudiando. Bien, entonces una vez que se han definido estos elementos que acabamos de verlos acá, vamos a definir que el costo para hacer un pedido es igual a P, es decir, al precio, por Q más H, que es el costo de hacer la compra, más el inventario máximo promedio por el costo de mantenimiento de inventario y multiplicado por T1, que es el tiempo de existencia de inventario, más el déficit promedio, multiplicado por E, que es el costo de déficit, por T2. Es importante incorporar este concepto, este nuevo concepto que es E, que es el déficit, perdón, que es el costo de déficit. Este es el costo de déficit. El costo de déficit y se expresa en unidades monetarias, por unidad física y por unidad de tiempo también. Este es el costo de déficit. Entonces, una vez que se ha entendido y se ha comprendido todo lo que estamos haciendo acá,
Nosotros necesitamos determinar básicamente t sub 1 y t sub 2, como verán ustedes. El resto son variables que conocemos, pero t sub 1 y t sub 2 no conocemos. Para ello vamos a indicar de que este ángulo alfa que está acá es equivalente a este otro ángulo alfa. Y además indiquemos de que t, es decir, el tiempo entre la llegada de pedidos, ¿sí?, o de reposición del inventario, que es t, existen esos ángulos en el triángulo. Ahora veamos. Por equivalencia de triángulos, vamos a emplear el concepto de la tangente. Por lo tanto, tangente de alfa va a ser igual, a, para este primer segmento, cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto es I sub m sobre cateto adyacente, que es t sub 1, es el tiempo de existencia de inventario. En la segunda relación va a ser tangente de alfa, que va a ser igual a este otro triángulo pequeñito. F, cateto opuesto, que es esta altura, sobre t sub 2, que es el cateto adyacente. Y finalmente, la tangente de alfa es igual a Q sobre T. Q sobre T. Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer inicialmente es hacer una equivalencia de estos dos inicialmente y posteriormente de estos otros dos. Entonces voy a comparar inicialmente esta tangente de este primer elemento con el último. Por lo tanto va a ser, como las tangentes son las mismas, porque el ángulo es el mismo, entonces el inventario máximo sobre t sub 1 es igual a Q sobre T. Q sobre T. De acá multiplicamos de manera cruzada, inventario medio por T es igual a Q por T sub 1. Por T sub 1. Y por lo tanto, de acá que T sub 1 es igual al inventario máximo por T sobre Q. Sobre Q. Sobre Q. Pero también sabemos de que el inventario máximo va a ser igual, es decir, este segmento va a ser igual al segmento de Q menos el segmento de F. Por tanto, va a ser Q menos F. Q menos F. Y voy a reemplazar ahora este valor. Voy a reemplazar este valor en esta ecuación. Por lo tanto, T sub 1. Por lo tanto, T sub 1 va a ser igual a el inventario máximo, que es igual a Q menos F. Q menos F. Nada más sobre Q y por T. ¿Pero qué es T? T es el tiempo entre pedidos y es igual a Q sobre D. A Q sobre D. Por lo tanto, voy a multiplicar por Q y voy a dividir sobre D. Por lo tanto, Q con Q se simplifican y T sub 1 había sido igual a Q menos F sobre D. Y esto remarco, esta ecuación remarco porque esta es la ecuación del tiempo de existencia de inventario, ese T sub 1. Ahora, lo que voy a hacer es calcular T sub 2 y para ello voy a encontrar la segunda relación. Como los ángulos son los mismos, entonces F sobre T sub 2 es igual a Q sobre T. De acá que multiplicando de forma cruzada, F por T es igual a Q por T sub 2. Y de acá que T sub 2 es igual a F por T sobre Q. Pero sabemos que T es Q sobre D. Por lo tanto, T sub 2 va a ser igual a F sobre Q multiplicado por Q
sobre D. Q con Q se simplifican y por lo tanto el tiempo de déficit es igual a F sobre D. A F sobre D. Y esta relación también la enmarcamos porque es una relación que la vamos a necesitar. Muy bien. Dicho esto, entonces ya tengo los valores de T sub 2 y T sub 1 correspondientemente. Entonces, ahora lo que voy a hacer es borrar todo esto, esta parte de la deducción de T sub 1 y T sub 2 y voy a reemplazar en esta ecuación. En esta ecuación la voy a reemplazar. Por lo tanto, va a ser igual a C igual a P por Q más H más M medios. Pero ¿qué es I? Aquí es igual I sub M, es igual a Q menos F. Por lo tanto, multiplicado por Q menos F, menos el déficit. Y multiplicado por T sub 1. ¿Qué es T sub 1? T sub 1 es Q menos F. Esto lo colocamos así sobre D. Sobre D. Sobre D. Más F medios por E. Por E por F por T sub 2. T sub 2 es igual a F sobre D. Muy bien. ¿Podemos hacer algunas simplificaciones? Por supuesto que sí. Continuamos operando en la ecuación del costo para un pedido. Va a ser igual a P por Q más H más... Aquí podemos hacer la siguiente simplificación, ¿no? Decir que M sobre 2D multiplica a Q menos F y todo eso elevado al cuadrado, porque es lo mismo. Entonces puedo poner al cuadrado más E sobre 2D por F al cuadrado. Por F al cuadrado. Pero esta es la ecuación de hacer solamente un pedido. Yo necesito, sí, n pedidos en un periodo de tiempo, y eso es igual a D sobre Q. A D sobre Q. Por lo tanto, si multiplico el costo de hacer un solo pedido por los n pedidos que vamos a hacer, entonces estaríamos hablando del costo total, que va a ser igual a este costo para hacer un pedido por n. Por lo tanto, el primer valor lo voy a multiplicar por D sobre Q. El segundo lo voy a multiplicar más H por D y lo divido entre Q. El tercer término va a ser igual a a M medios, Q menos F al cuadrado sobre D, pero debo multiplicar por D sobre Q. Más E medios por F al cuadrado sobre D por D sobre Q. Bien. Voy a seguir operando como se ve todavía por acá, voy a terminar de operar acá. Por lo tanto, el costo total va a ser igual, Q con Q se simplifica, el primer término va a ser P por D. Más, el segundo término no hay absolutamente nada que hacer, es H por D sobre Q. Más, acá, esta D con esta D se simplifican, por lo tanto va a ser igual a M medios de Q menos F, todo eso elevado al cuadrado, sobre Q. Y finalmente el último término, D con D se simplifican y va a ser E medios por F al cuadrado sobre Q. Y esta es la ecuación del costo total y la vamos a remarcar. Esa ecuación del costo total. Todo esto que estamos haciendo, ustedes lo tienen en el texto. Así que solamente les estoy demostrando qué es lo que se tiene que hacer. Ahora voy a eliminar esto de acá
estos valores. Porque lo que voy a hacer ahora a partir de la ecuación, lo que voy a hacer es derivar parcialmente respecto a Q. Por lo tanto, la derivada del costo total respecto de la variable Q va a ser igual en el primer término, en este primer término, 0, porque no hay Q. Entonces, ahora voy a ir al segundo término y Q está en el denominador. Por lo tanto, ya sabemos que es igual a menos Q al cuadrado por H por D. Por H por D. En el denominador, el numerador no tiene Q, ¿no? Entonces simplemente es constante por la derivada de Q menos, ¿sí? El numerador sin derivar por la derivada de abajo, por lo tanto tenemos Q más M medios. M medios es una constante, por lo tanto la derivada de una constante es la misma constante. Pero a continuación lo que tenemos sí es que trabajar con tanto en el numerador como en el denominador existe Q. Por lo tanto, sabemos que va a ser Q al cuadrado para empezar, Q al cuadrado. ¿Sí? Por la derivada del numerador, y la derivada del numerador va a ser igual a 2 veces Q menos F, por la derivada de Q, que es igual a 1, por el denominador sin derivar. Ahí está. Menos el numerador sin derivar, que va a ser Q menos F, todo eso elevado al cuadrado, por la derivada del denominador, que es 1, y nada más. Y ya está. Y finalmente, bueno, en este caso se va a convertir en menos, porque está en el denominador la variable, por lo tanto va a ser E medios y F se quedan como constantes sobre Q al cuadrado. Y por supuesto que tiene que ser negativo porque el numerador no tiene Q, por lo tanto es 0 y es el segundo término del numerador por el que lleva el signo menos. Muy bien, ya lo tengo hecho, entonces ahora voy a operar en él. Y voy a igualar además a 0, ¿no? Porque vamos a encontrar el punto de inflexión. H por D sobre Q al cuadrado más M medios y vamos a operar dentro del corchete inicialmente. Y para operar dentro del corchete necesitamos indicar que el denominador es nomás Q al cuadrado, no hay modificación. Y voy a multiplicar ahora 2 por Q al cuadrado menos 2Q por F, que es la multiplicación de este primer término del corchete, menos, dice, Q al cuadrado, menos Q al cuadrado, menos 2 veces Q por F, más F al cuadrado, Cierro el corchete, menos E medios por F sobre Q al cuadrado. Muy bien. Continúo trabajando. Y aquí tenemos los siguientes valores. Menos H por D sobre Q al cuadrado más M medios, y veremos cómo trabajamos en el corchete ahora. Va a ser igual a 2 por Q al cuadrado menos 2 por Q por F menos Q al cuadrado, menos por menos da más 2Q por F menos F al cuadrado. Y cierro el corchete y el siguiente término va a ser igual a menos E por F sobre 2 por Q al cuadrado. Y esto es igual a 0, por supuesto, ¿no? Igual a 0. Muy bien, entonces ahora podemos ver claramente que aquí existen dos elementos que son de signo diferente, por lo tanto, se simplifica. Va a ser menos H por D sobre Q al cuadrado más M medios en el numerador. 2Q al cuadrado con menos Q al cuadrado simplemente es Q al cuadrado menos F al cuadrado sobre Q al cuadrado.
Y aquí creo que ya no se necesita colocar corchetes, simplemente paréntesis. Y menos E por F sobre 2 veces Q al cuadrado. Y esto es igual a 0. Aquí puedo multiplicar esta constante por cada uno de los valores. Puedo hacer antes lo siguiente. H por D sobre Q al cuadrado más N medios. Lo que está dentro del paréntesis es igual a 1 menos F al cuadrado sobre Q al cuadrado, ¿verdad? Menos E por F sobre 2Q al cuadrado, y esto es igual a 0. Por lo tanto, esto va a ser igual a menos H por D sobre Q al cuadrado más M medios. Voy a multiplicar este binomio por esta constante. Menos M medios por F al cuadrado sobre Q al cuadrado. Y menos E medios por F al cuadrado. F al cuadrado sobre Q al cuadrado. Este es... parece que aquí hay un pequeño error, ¿no? Sí, es este caso, estamos arrastrando desde allá, que esto es igual a menos E, la derivada de Q al cuadrado menos F, ya así lo dejemos, pero me parece que aquí hay algún error. Esta F es al cuadrado. Hemos arrastrado un error desde la deducción de T sub 2, por eso que aquí se está arrastrando, es decir, a ver, veamos, T sub 2 es igual a tangente es Q sobre D y es F sobre F sobre T sub 2. De acá que T sub 2 es igual a F por D sobre Q. ¿Correcto? Muy bien. Pero eso teníamos que haber reemplazado en este término de acá. Y ese término es F medios por E y por T al cuadrado, T sub 2. T sub 2, ese término de acá. Ese término de ahí. Entonces, el T sub 2, esto es F medios por E por T. T sub 2 es igual a F por D sobre Q. Y este resultado es igual a E por D sobre Q por F al cuadrado, aquí porque es F por F, por lo tanto es F al cuadrado. De ahí viene el error. Luego multiplicamos por Q sobre D, Q con Q se va y E con D se va y quedas F al cuadrado. Y este F al cuadrado es este de acá, no es este de acá. Pero aquí está F al cuadrado. Entonces lo que ha ocurrido que hemos hecho bien la deducción. Y el momento de derivar, me he olvidado de colocar este cuadrado, porque en este caso F es constante. Entonces acabo de demostrar que aquí estaba. Miren, me he olvidado de hacer una copia acá de F al cuadrado de E por F al cuadrado sobre 2, que es una constante. La variable está en el denominador, ¿no? Entonces, dicho esto, hemos encontrado dónde está el error. Simplemente ha sido por repasar la información. Y ahora esto es igual a 0. Por lo tanto, menos H por D sobre Q al cuadrado más N medios menos F al cuadrado sobre, o primero vamos a poner al final, voy a factorizar. Va a ser igual a M medios más E medios. Y esto va a estar multiplicado por F al cuadrado sobre Q al cuadrado en el momento de factorizar. Y finalmente, menos H por D sobre Q al cuadrado más M medios menos M más E medios
todo esto entre paréntesis, multiplicado por f al cuadrado sobre q al cuadrado es igual a 0. Y esta es una ecuación intermedia. Esta ecuación intermedia que acabamos de formar, la vamos a volver a manejar. Como ya no necesitamos estas ecuaciones de acá, entonces vamos a trabajar simplemente con esta ecuación, porque tenemos que derivarla respecto a los faltantes, al déficit. Por lo tanto, esto tampoco lo necesitamos. Lo que sí necesito ahora es derivar parcialmente el costo total respecto de la variable f del déficit. En el primer término es 0, en el segundo término es 0 también. En el tercer término, m medios por q es una constante. M medios por q es una constante. Igual que aquí me equivoqué por es el color de una constante, ahora m2q es una constante. La derivada del paréntesis va a ser 2 veces a la derivada de lo que está dentro del paréntesis, que es q menos f. Y la derivada de menos f es igual a menos 1. A menos 1. Esa es la derivada del tercer término. La derivada del cuarto término va a ser igual a más e medios por sobre q, e sobre 2q, sobre 2q. La derivada de f es igual a 2f, es igual a 2f. Y ahora esto tengo que igualar a 0. Muy bien, ya está todo derivado. Este 2 con este 2 se simplifica, al igual que este 2 con este otro 2 también se simplifica. Por lo tanto, el resultado va a ser m por q, que multiplica a q menos f. Este signo negativo lo puedo pasar acá. Más e por f sobre q igual a 0. Aquí algo parece que estuviera mal. A ver, vamos a ver. No, está perfectamente. Perfectamente. Entonces, ahora lo que necesito es multiplicar este binomio, que va a ser m, y esto no es q al cuadrado. Q nomás es, no, es q al cuadrado esto. No, q nomás es. Por lo tanto, m por q al cuadrado menos, por menos da más m por f. M por f más e por f sobre q igual a 0. Sí, solamente aquí hay un pequeño error, ¿no? Esta q, fíjense, está en el denominador, esta q. Está en el denominador, miren. ¿Qué es la parte constante? Es m medios m sobre 2q, m sobre 2q. Y la derivada de aquí arriba es 2 por q menos f menos 1. Entonces ese 2 con ese 2 se iba, pero esto es m sub q, acá, ¿no? M sub q, m sub q. Entonces aquí esto está mal, esta deducción de acá está mal. Y el resultado va a ser igual a menos m más m por f sobre q más e por f sobre q
y esto va a ser igual a 0. Entonces, menos m más f va a ser igual a m más e sobre q, y esto va a ser igual a 0. Por lo tanto, aquí te voy a colocar f va a ser igual a m más e, no, a m sobre m más e multiplicado por q. Y esta es la ecuación. Esta es la ecuación de del déficit. Claro, miren, esta m pasa al otro lado a sumar, que es esta m. Esta m más e pasa a dividir. Y esta q pasa a multiplicar. Por lo tanto, esa es la fórmula importante para nosotros, que es el déficit. Como ya tengo entonces el déficit, entonces lo que voy a hacer es reemplazar en esta última ecuación. En esta ecuación de acá. Y por lo tanto, voy a borrar para darle un poquito de espacio acá, para poder reemplazar. Esto ya lo tienen copiado. Además lo van a tener en el archivo. Y ahora vamos a reemplazar esta información. Dice, aquí voy a reemplazar el valor de f. Por lo tanto, va a ser menos h por d sobre q al cuadrado, más m medios, menos m más e sobre 2, m más e sobre 2 por f al cuadrado sobre q. Entonces, 2q al cuadrado que está multiplicando. Y f, ¿qué es f? Es n al cuadrado sobre m más e. M más e al cuadrado. Por, ¿dónde estamos reemplazando? Acá estamos reemplazando. Sí, es f por q al cuadrado. Y esto es igual a 0. Hemos reemplazado el valor simplemente de f. ¿Cuánto es f? Es m sobre m más e. Pero como están elevados al cuadrado, m más c al cuadrado, multiplicado por q al cuadrado. Muy bien. Este q al cuadrado con este q al cuadrado se simplifica. Este m más c con este cuadrado también se simplifica. Por lo tanto, básicamente, la ecuación se reduce a h por d sobre q al cuadrado más m medios, más menos m al cuadrado sobre 2 más m más c. Y esto es igual a 0. Voy a operar con estos dos términos de la ecuación, por lo tanto va a ser menos h por d sobre q al cuadrado más, como un denominador, 2 más m más c. Entonces, si este denominador lo divido entre 2, me queda esta parte y multiplico por m. Por lo tanto, m se multiplica a m más e. Y menos todo este denominador entre este otro es 1 menos m al cuadrado. Y este valor es igual a 0. Por lo tanto, menos h por d sobre q al cuadrado más, voy a operar todavía acá en el 2m más e. Y esto va a ser igual a 0. Esto va a ser m al cuadrado más m por e menos m al cuadrado. Estos dos valores se simplifican, por lo tanto la ecuación es h por d sobre q al cuadrado, más m por e sobre 2 veces m más e. Y esto es igual a 0. Por lo tanto, menos h por d sobre q al cuadrado va a ser igual a menos m por e sobre 2 veces m más e. Pero puedo multiplicar por menos 1 ambos términos, por menos 1, y queda esta ecuación. Voy a multiplicar de manera cruzada.
h por d multiplicado por 2 y además multiplicado por m más e va a ser igual a q al cuadrado multiplicado por m más e. De acá que, de aquí que q al cuadrado es igual a 2h por d que multiplica a m más e sobre m más e. Pero como esto es el cuadrado, puedo despejar al lado derecho como raíz. Por lo tanto, q va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces h por d sobre m. Y raíz cuadrada de m más e sobre e. Y esta es la ecuación del costo de pedido cuando se admite déficit. Entonces, espero que esto haya sido comprendido antes de pasar al siguiente video. ¿Alguna pregunta respecto a esto? Señores estudiantes, señoritas y jóvenes. Ninguna, Inge. ¿Todo claro? Y otro asunto más de que esta misma deducción ustedes la tienen en el documento que les he enviado. De manera que hay algunos elementos, pues algunas transformaciones que no se entienden, pero con esta película que les voy a enviar, entonces ustedes van a poder leer el texto sin mayor dificultad. Ahora lo que vamos a hacer es, espero que haya suficiente tiempo, creo que muy pocos minutos ya, ¿no? Vamos a estudiar el modelo de compra, perdón, el modelo de manufacturación. Y el modelo de manufacturación, es decir, a la salida de la fábrica, va a tener la siguiente característica. Es decir, vamos a representarla también, o representarlo este modelo, en el eje de